Buenos días. En esta sesión número 13 revisaremos la importancia que tiene de realizar un artículo científico y cómo es que se debe redactar para su publicación. Jóvenes, en estos momentos ustedes ya culminaron con el plan de trabajo de investigación. El siguiente paso o la siguiente etapa es llevar a la práctica, ¿no? Hacer el trabajo de campo, empleando o utilizando todo el instrumento y hallar, ¿no? Hallar ciertos resultados, hallar ciertos conocimientos en las cuales ustedes han aplicado todo este conocimiento científico, ¿no? Bien, cuando hayan estos resultados, cuando te apliquen todo este análisis estadístico, van a tener que elaborar un informe final. ¿Bien? Pero para publicar todo lo que van a encontrar, ¿no?, como resultados, eh, van a tener que elaborar un artículo científico. Bien, si se quiere publicar, se tiene que elaborar un artículo científico y puede ser esa una opción para poder ustedes comunicar todo los resultados que ustedes han obtenido y ser revisado para obtener el grado de bachiller, ¿no? Es una de las opciones. Si ustedes revisan las normas, ¿no?, que está colgada o publicadas en la web sobre la elaboración de un trabajo o un informe, ¿no?, final de trabajo para obtener el grado de bachiller, esta puede ser una opción. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un artículo científico entonces? ¿No? Es la etapa final prácticamente de una investigación, ¿no? Aquí es donde debe terminar, no debe quedar solamente en tener ese reporte y ya, ¿no?, sino también publicarlo, comunicar de los resultados que hemos obtenido, transmitir esos nuevos conocimientos o esas experiencias que se han encontrado, ¿no?, y comunicar a toda la comunidad científica. Bien, entonces muy importante tener o saber tener todas las consideraciones, ¿no?, en la redacción de un artículo científico para poderlo publicar luego. Bien, entonces aquí más adelante vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo redactar este artículo científico, cuál es la estructura que tiene un artículo científico. En la siguiente sesión, en la sesión número 14, hablaremos un poco más de todo lo que se refiere a una publicación del artículo científico. Un artículo científico es un informe escrito, ¿no?, en la cual vamos a informar los resultados obtenidos en la investigación, ¿no? Debe ser un artículo original, es decir, un artículo donde por primera vez vamos a redactar nuestros resultados, ¿no?, después de realizar la investigación. El artículo, para que sea para poder ser publicado, es necesario tener mucho cuidado en la redacción, o sea, que esté redactado correctamente. Y para eso debemos conocer o debemos contemplar cada una de las etapas que contiene o que debe contener un artículo original. Bien, entonces para su aprobación debe constar de cada una de estas etapas, y si no, pues no lo tiene, faltará alguna de ellas en cuanto el informe que entregamos, entonces no va a ser considerado para su publicación. Bien, en cuanto a esta estructura, tenemos entonces, se destaca los más relevantes, es decir, sigue la misma estructura que, se acuerdan, habíamos visto en la sesión número 12, en la última parte donde se refirió o donde les conversé sobre el informe final, ¿no?, el famoso IMRIT.
Igual sigue esta misma estructura al elaborar el artículo científico, el INRIT, pero luego vamos a ver todo el resto de consideraciones en cuanto a la estructura debe tener el artículo. Me hago explicar. Es que sigue una estructura base, se podría decir, en la cual estos tres necesariamente no debe faltar en cualquier artículo científico, que es la introducción, el material y métodos, resultados y discusión, ¿no? La introducción en la cual vamos a ver el qué y el por qué, ¿no? El qué y el por qué. Vamos a considerar aquí se debe redactar, ¿no? El qué y el por qué de nuestra investigación, ¿no? Aquí en esta parte de la escritura de una introducción prácticamente que incluye aquí el planteamiento del problema, el objetivo, las preguntas de investigación, la justificación sobre todo, no debemos olvidarnos. También se debe entender aquí o se debe introducir las variables de investigación, también aquí algunos antecedentes, ¿no? Algunos antecedentes en forma muy precisa la parte de el marco teórico, ¿no? Pero todo esto corresponde a la introducción. ¿Bien? El por qué y el para qué, ¿no? En la parte de la metodología, o en este caso en material y métodos, aquí en esta sesión es importante identificar el diseño, ¿no? que se ha utilizado. Aquí debe describirse de qué tipo de diseño se utilizó. Además, la población, la muestra, qué instrumento se utilizó, cómo es que se aplicó este instrumento, si tuvo la validez y la confiabilidad, si pasó por la validez y confiabilidad, algunas consideraciones éticas también, ¿no? Aquí en este aspecto. Bien, entonces esto es muy importante aquí y sobre todo también terminar aquí con qué análisis estadístico, ¿no? se empleó. Eso hay que tener. Entonces, aquí vamos a ver el cómo, ¿no? El cómo se realizó este trabajo de investigación, ¿no? Con estas consideraciones que les acabo de comentar. Más adelante vamos a ampliar un poco más, ¿no? Sobre cada una de estas etapas. Y los resultados que se encontró de manera concisa. Se debe informar aquí sobre los resultados, ¿no? No debe haber ningún tipo de comentarios ni juicios de valor, ¿no? ni justificación prácticamente. Precisar los resultados de acuerdo a los objetivos planteados. Y también aquí sí podemos presentar, ¿no? Algunos gráficos, tablas que se consideren, ¿no? Las más importantes de manera precisa, ¿no? En cuanto a y también algo de texto, ¿no? explicando, no detallando cada uno de los resultados que se encuentran en la tabla o en el gráfico, ¿no? Sino de manera general, ¿no? Entonces, ¿qué se encontró de la investigación? ¿No? Aquí en los resultados. Y en la discusión, aquí vamos a colocar para qué sirve, el para qué sirve, es decir, contrastar estos resultados que se mencionó anteriormente, y contrastando con resultados de antecedentes, de los antecedentes, ¿no? Aquí hay que hacer un juicio bastante delicado, se podría decir, para convencer, es decir, para convencer al lector que nuestros resultados tienen validez, ¿no? Y que se contrasta con otros resultados también obtenidos anteriormente. ¿Bien? Entonces, esta es la estructura que sigue todo artículo original. Vuelvo a mencionar, digo original,
porque es por primera vez que yo voy a mencionar o a colocar en un artículo o voy a escribir, ¿no?, para ser publicado. Preparando un artículo para su publicación. Todo artículo en cuanto al texto que se tiene que redactar, se debe considerar que ésta se divide en subsecciones, ¿no?, denominadas como la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, ¿no? Pero a la vez hay otras subdivisiones en las cuales son necesarios complementar a esta regla general, ¿no?, que debe contener un artículo científico. Y que son el título, autor y autores, el resumen, además los agradecimientos, contribución, cuáles son las contribuciones de los autores o cuáles han sido las contribuciones de los autores, las fuentes de financiamiento, el conflicto de interés y las referencias bibliográficas. ¿Bien? En cuanto al título, que es prácticamente un factor determinante para que alguien, ¿no?, se acerque al trabajo, para que el lector pueda continuar con su lectura, ¿no?, con la lectura de este artículo. Y además que sea impactante también para que la revista donde va a ser publicada lo pueda aceptar, ¿no?, de acuerdo al campo de estudio. ¿Bien? Autor y autores, una persona o personas en quienes recae la responsabilidad intelectual y el mérito, ¿no? Hay coautores también. El resumen, este resumen que puede ser que tiene que ser en castellano y a la vez también considerando a la revista donde se va a publicar, también tiene que contener el abstract, ¿no?, en inglés. En otras revistas de repente quizás en otro idioma. Este resumen va a determinar que los usuarios decidan si vale la pena o no leer, ¿no?, determinado artículo. La introducción va a explicar cuál es el problema, el propósito de la investigación y su justificación. En materiales y métodos, señala la forma como se estudió el problema, ya había comentado hace un momento, además que aquí va a tener el diseño, va a tener, les había comentado, la población de estudio, la muestra, el instrumento que ha utilizado y además qué análisis estadístico utilizó, ¿no? Y los resultados ya es el fruto de la investigación. ¿Bien? En cuanto a la discusión, ¿no?, en cuanto a la discusión, una discusión crítica o bien ser el análisis de los resultados en general, ¿no?, contrastando con los antecedentes. Y luego, bien, al final se suele colocar los agradecimientos, ¿no? ¿Qué agradecimientos han tenido a bien, ¿no? Se tiene bien de repente aquí reconocer, ¿no?, la cooperación de otras personas, ¿no?, quienes han apoyado al estudio. La contribución de los autores, aquí, bueno, aquí prácticamente se coloca qué tanto, ¿no?, ha aportado uno u otro autor ¿no?, o coautores en este caso, ¿no?, en el desarrollo de la investigación. Las fuentes de financiamiento también, si ha habido, ¿no?, algún organismo que ha apoyado, ¿no?, puede ser económicamente, y tenemos que de todas maneras colocar aquí su participación, ¿no? Y al final las referencias bibliográficas que tienen que ver con la aplicación de las normas Vancouver,
¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito más sobre todo esto. Dentro de las consideraciones para la redacción de un artículo científico, se debe tener presente la descripción prácticamente de todo el texto del artículo científico. Es decir, primero, construir párrafos usando correctamente las palabras y los signos de puntuación, ¿no? Para producir este texto que sea, para tener un texto bastante sencillo, claro y fácil de entender. Además, se debe de establecer un plan de trabajo, eh, la forma, ¿no? Cómo es que, o sea, los momentos que se tiene para poder redactar este artículo hasta llegar hacia su publicación. Así como elaboramos un plan de trabajo previo, ¿no? Para el trabajo de campo, igual, ¿no? Después de haber realizado el recojo de la información, viene otra parte que es casualmente el escribir, ¿no? El informar todos estos resultados en este artículo científico. Entonces también se debe establecer un plan, ¿no? Un plan de trabajo en la cual tengamos presente del tiempo que se va a tener para poder escribir este artículo. Otro aspecto muy importante también es aplicar los principios fundamentales de la redacción científica, es decir, debemos escribir con precisión, claridad y brevedad. La UNESCO nos especifica aquí que la finalidad esencial o importante de un artículo científico es casualmente comunicar los resultados de las investigaciones, de las ideas y los debates en manera bastante clara, concisa y fidedigna, ¿no? Es decir, aquí ¿no? tenemos que ser bastante claros y precisos y de forma breve, ¿no? No es como la cantidad de páginas que se considera en un informe final, ¿no? Cuando ustedes habrán podido revisar de repente algunas tesis, trabajos de tesis, donde tiene una gran cantidad de páginas, ¿no? 100 páginas, 90, 80, ¿no? Es todo un grueso, ¿no? De páginas para informar, ¿no? Todo lo que se ha hecho y todos los resultados que se ha obtenido, ¿no? Con anexos o información complementaria. En el caso de un artículo científico es más preciso, es más corto, ¿no? Inclusive en las revistas ustedes van a revisar aproximadamente, ¿no? Y lleva de repente de una sola página o de 2 hojas, de 3 hojas, ¿no? Máximo, ¿no? No es más, ¿no? Entonces debemos tener presente al momento de escribir, ¿no? ¿Qué es lo que significa, ¿no? Escribir un artículo científico. Y otro aspecto es el no plagio, ¿no? Hacer uso correcto de las citas y referencias bibliográficas para que este reporte de similitud no me salga bastante alto, porque igual pasa por una revisión de todo o una revisión de un programa en la cual lea porcentaje de similitud. Entonces aquí es importante parafrasear, ¿no? O hacer buen correcto o buen uso de las citas, ¿no? Si son citas textuales o son citas parafraseadas, igual, ¿no? Citarlas, se pone el autor, bueno, el autor ya sabemos que colocamos mediante números las citas y al final en la referencia bibliográfica ya se especifica de qué autor, de dónde es que ha salido esa información. Muchos investigadores reportan los resultados de sus investigaciones en simposios, en congresos o en reuniones científicas, pero son pocos los que llegan a este paso final que es la publicación de sus resultados, ¿no? Ya sea en revistas indexadas o en otras publicaciones. Pero lo importante de la redacción de un artículo, ya cuando es ya de manera escrita,
hay ciertas características que debemos tener presentes y creo que una de las formas, ¿no?, de aprender a escribir un artículo científico es siguiendo casualmente estas características, pero otra es hacerlo, ¿no? Hacerlo y aceptar, ¿no?, por ejemplo, las revisiones, ¿no?, de los revisores, entonces, que juegan un papel muy importante. Entonces, la visión que tienen estos revisores más con lo que el investigador reporta de acuerdo a lo que hace, de acuerdo a lo que piensa, de acuerdo a lo que ve, es decir, que se puede eh, prevenir, ¿no? Se pueden también eh, eh, reescribir, se podría decir, este escrito, ¿no? Este escrito o este informe antes de pasar a la publicación, es decir, detectar errores y lo cual se podrá corregir, ¿no? El cual se podrá corregir y de esa manera ya hacer el último escrito para poder enviarlo. Entonces, ¿cuál es el problema, ¿no?, cuando no se sabe redactar o no se sigue estas reglas, ¿no? Estas reglas que, por ejemplo, o estas normas que establecen, ¿no?, los editores de las revistas, por ejemplo, de una revista indexada. Si queremos publicar, tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que seguir estas indicaciones de redacción. Entonces, de esa manera, siguiendo estos aspectos, tanto tecnológicos de repente, informáticos, literarios, es decir, en cuanto a redacción, eh, tenemos que tener presente, ¿no? Tenemos que tener presente. Pero además, si los revisores o editores no pueden, hay algo muy importante, no pueden identificar un mensaje claro en esta publicación, bueno, en este artículo científico, van a rechazar, ¿no?, automáticamente este artículo. Bien, es muy difícil que haya un rechazo en cuanto al aspecto metodológico porque ha pasado por una serie de filtros, ¿no?, en cuanto antes de poder ser publicado, ¿no? Ha pasado por el comité de ética, inclusive ha habido un comité también hay un comité aquí en los editores. Pero hablando ya de la parte metodológica es interesante porque no, no creo que se llegue a, ¿no?, rechazar un artículo por este aspecto, ¿no? Pero sí, en cuanto no está bien redactado, no sabemos dar el mensaje, ¿no?, de nuestra investigación, entonces es ahí donde puede ser rechazado, ¿no? Asimismo, los editores van a rechazar este artículo científico si es que no se ha convencido, sobre todo, de la importancia del estudio, ¿no? La justificación debe estar debidamente justificado, que realmente se ha requerido hacer ese trabajo de investigación. El título es la primera parte que se encuentra en un artículo científico. Eh, Quizás sea el último que se escribe, ¿no? O sea, cuando se redacta un artículo, sea el último que se escribe, o sea, uno de los últimos, ¿no? Al igual que el resumen, porque es aquí que se considera que en todo el proceso de la redacción o en todo el proceso quizás eh, del trabajo en sí, ¿no?, se llegue al final a un título ya concreto, ¿no? Este título se debe describir el contenido del artículo en forma bastante específica, clara, sencilla y exacta. El título debe sintetizar de manera breve la idea principal del trabajo de investigación. Se debe
utilizar palabras que encierren el tiempo en afirmativo. Se debe evitar de utilizar abreviaturas y de utilizar siglas, ¿no? No hay que hacerlo, ¿no? También se debe evitar de que esta frase, ¿no?, se subdivida o haya divisiones, ¿no?, que encierren un solo contenido. O sea, no hay que partir. El lenguaje, como les dije, tiene que ser bastante sencillo. No intentar hacer sobre explicaciones en general, ¿no? Hay que evitar bastante eso. Además, este título, bueno, en cuanto no hay una regla específica en realidad que te diga, ¿no?, la longitud que debe tener este título, pero en muchas de las instituciones, sobre todo educativas, establecen una norma, ¿no?, en la cual te especifica un máximo de palabras recomendables. En general, si ustedes leen bastantes, ¿no?, libros o bibliografías en las cuales les van a decir, ¿no?, lo recomendable es de 15 palabras, ¿no? De 15 palabras, un máximo de 15 palabras recomendable para escribir el título de un artículo, de un trabajo de investigación en general, ¿no? Pero para la universidad, si leemos, bueno, tiene un máximo hasta 20 palabras. Por eso es que aquí estoy colocando un máximo de palabras recomendables de 15 a 20, ¿no? Pero tengan presente que muchas instituciones nos dicen, ¿no?, que solo hasta 15 palabras. Entonces, debemos tener mucho cuidado también en cuanto a la publicación. En el momento de llevar a publicación, preguntar, ¿no?, sobre estas normas o sobre estas reglas que tiene, ¿no?, la revista para poder tener, ¿no?, este máximo de palabras recomendables. Bien. Entonces, como les dije hace un momento, se puede modificar inclusive hasta el día de la publicación este título, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado aquí. Además, ese título, como decía, no debe ser tan breve, porque bueno, estamos viendo aquí un máximo de palabras, pero no debe ser tan breve porque, bueno, porque de repente no va a explicar o no va a decir nada de lo que en realidad es la intención que tenemos con la investigación. Tampoco debe ser muy extenso, que resulte, bueno, especificando, ¿no?, prácticamente como si fuera un objetivo en general, ¿no? Debemos tener mucho cuidado sobre eso. Hay casos en los que títulos son bastante largos y generalmente colocan, sobreexceden, ¿no?, en palabras o en explicaciones y saturan, ¿no?, este título en cantidad de palabras, ¿sí? Como es el caso de, si yo pongo estudios sobre, ¿no?, investigaciones sobre, o aspectos de investigaciones o estudios preliminares sobre, ¿no?, o de, ¿no? Entonces, casi siempre en estos aspectos que son demasiado largos hay que cortar, hay que precisar, ¿no?, en forma clara. Bien, entonces para esto se debe tener presente para redactar un título, ¿no? Una de ellas es casualmente las variables de estudio, ¿no? Identificar aquí en este título tengo que tener ya sea una o dos variables de estudio, depende de cómo sea considerada, ¿no? La población, a qué grupo o cuál es el grupo de estudio, el lugar, ¿no?, el lugar, si es un hospital, un centro de salud, ¿no?, y dónde, ¿no?, por ejemplo, de Villa El Salvador, de ATE, ¿no?, y tiempo, ¿no?, 2020, 2021, 2022. Además, hay ciertas revistas que en este caso nos piden que en el título o me orienten al diseño, ¿no?, al diseño de la investigación, ¿no?, sobre todo aquellas investigaciones que son de tipo experimentales, ¿no? Entonces es muy importante
de precisar aquí el diseño de la investigación, ¿no? Entonces, al igual que quizás algún tipo de resultado. Pero bueno, pero más es lo que mencioné anteriormente, ¿no? El resumen aparece inmediatamente después que se coloca el título, ¿no? En el artículo científico, pero es el que se escribe al final del artículo, como había mencionado en el caso del título. Es decir, se supone que primero se tienen los resultados, ¿no? De acuerdo a los resultados es que se va a hacer, hasta que lleguemos a los resultados es que recién se va a terminar de hacer este resumen, ¿no? Porque parte de la estructura del resumen es colocar los resultados. Y si hasta no le hemos hecho esa parte de resultados es que no podemos hacer, ¿no? Terminar de hacer este resumen. Por eso es que se indica que se va a escribir al final, ¿no? O al terminar el artículo. Pero va escrito, va a decir después de título, en ubicación, ¿no? De acuerdo a estructura. ¿Bien? Eso por favor no se vayan a confundir. No quiero decir que el resumen va a estar al final de todo el artículo. No, no. Se escribe al final del artículo, pero en manera de estructura va a aparecer después del título prácticamente el resumen, ¿no? Este también es conocido como abstract en inglés. ¿Qué quiere decir? Que vamos a colocar un resumen en castellano y terminando, cerrando este resumen con las palabras claves. Y luego se redacta también en inglés, ¿no? Que es el abstract. Como había dicho al inicio de esta exposición, si se trata de publicar en unas revistas extranjeras, donde el cual es otro idioma, entonces habrá que redactar en el otro idioma, ¿no? A veces hasta tres, ¿no? De castellano, en inglés y en otro idioma más, ¿no? Entonces eso también debemos eh, tener presente al momento de hacer el resumen. El resumen va a permitir que el lector o el que lea nuestro artículo identifique el contenido más importante de este, ¿no? Que sea de manera rápida y exacta. ¿Por qué? Porque a partir de aquí el lector se va a interesar en seguir leyendo, ¿no? O en terminar de leer todo el artículo. Si no le convence este resumen, entonces por lo tanto va a dejarlo, ¿no? No va a terminar de leer. Va a permitir al lector también que conozca la pertinencia y la relevancia de este artículo. Bien. Entonces, es muy importante, ¿no? Es muy importante y va a permitir entonces que el lector identifique también nuestro objetivo, ¿no? de este trabajo, ¿no? Objetivos, su justificación, ¿no? Prácticamente. ¿Qué es lo que debe contener un resumen? ¿Cuál es su estructura? ¿No? Tenemos estas subdivisiones en el resumen eh, en cuanto a los objetivos, materiales y métodos, resultados, las conclusiones y palabras claves, ¿no? Al final terminamos con las palabras claves. Este resumen no debe tener más de 250 palabras y debe redactarse en tercera persona. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? A veces se suelen colocar, ¿no? Mi estudio, nuestro trabajo de investigación, ¿no? Así no, ¿no? Sino se debe redactar en tercera persona. Además, como ya este trabajo ha sido realizado, se debe presentar en tiempo pasado. No se debe agregar más información de lo que se tiene, ¿no? Presente en el trabajo. Y que es muy importante también aclarar que no se coloca todos los resultados en general, ¿no? Todos los resultados que se encuentren, sino aquellos que son los más importantes o los que cierran nuestro objetivo general o algún objetivo específico
deseo resaltar, al igual que la conclusión o las conclusiones. Bien, generalmente, ¿no? Se encuentra, si ustedes han leído algunas revistas, ¿no? Donde encuentran esta parte de resumen, se escribe en un solo párrafo, o subdividiendo de repente estas partes, pero en un solo párrafo cerrado, ¿no? En corrido, de corrido, ¿no? En algunas tesis, por ejemplo, bueno, cuando hablamos de tesis, pero estamos hablando ahorita de un artículo científico. Entonces, se exige generalmente que se escriba en un solo párrafo, ¿no? Aunque también se puede redactar de modo de que se encuentra en una forma estructurada, como es el caso, ¿no? De la revista Horizonte Médico, ¿no? De la universidad. Este texto, entonces, que debe contener resumen aproximadamente en el artículo original de 250 palabras, ¿no? Y si es una comunicación ya corta, más resumida, de 150 palabras. Pero vamos a un artículo original donde se redactan por primera vez nuestros resultados, ¿no? De nuestra investigación. Allí sí es de 250 palabras. Ya sabemos que no se debe usar más palabras de las necesarias y además se puede modificar hasta el día de su publicación. Hay que tener en consideración la revista donde se va a publicar, ¿no? Seguir las normas, seguir las reglas de esta revista para poder también considerar, ¿no? Algunos aspectos importantes que debe tener este resumen. Las palabras claves se escriben inmediatamente después de escribir el resumen, ¿no? Aquí esta sesión aparece al finalizar el resumen y va a constar de 3 a 5 palabras claves, es decir, de 3 a 5 términos importantes que aparecen en nuestro artículo, ¿no? O que aparecen en nuestro estudio. En otras bibliografías de repente van a encontrar quizás de 3 a 10, ¿no? A 10 palabras clave, pero en resumen vamos a considerar de 3 a 5, ¿bien? Para este trabajo que estamos realizando y que ustedes quizás más adelante van a publicar en una revista científica o en la revista Horizonte. Es necesario que identifiquen, ¿no? De 3 a 5 palabras claves importantes. Además, debemos tener cuidado de no poner iniciales o siglas, ¿no? Como palabras claves. Igual como hacíamos en el resumen de hacer en inglés, igual aquí también se debe escribir en inglés estas palabras claves, ¿sí? Entonces debemos tener también presente que estas palabras claves van a ir separadas por comas. Muy bien. Aquí les presento un ejemplo de resumen, ¿no? Que lo he sacado de la revista Horizonte. Es un artículo del año 2019. Aquí tenemos el título ¿no? del artículo. Una cantidad ya lo he contabilizado, tiene 20 palabras exactas. Y algo que no les he comentado en las diapositivas anteriores es que debajo del título se suele colocar los autores, ¿no? Los autores de la investigación, ¿no? Y esto, bueno, también tiene unas reglas, ¿no? De colocar si son más de 2 autores, 3 autores, 6 autores, ¿no? Quiénes deben ir. También es ¿no? Una especial atención que se debe tener para poder consignar esto, ¿sí?
En el resumen ya, que es sobre el tema de esta diapositiva, la estructura como está, ¿no? El objetivo, material y método, resultados, conclusiones y la palabra clave, ¿no? Aquí tenemos el objetivo general, ¿no? El objetivo general. Ya sabemos que comienza con un verbo en infinitivo. Aquí está, ¿no? Material y métodos, ¿no? Tipo de diseño del estudio, el grupo, es decir, la población, ¿no? Población y la muestra que participaron en el estudio. Y también aquí van cómo han sido las evaluaciones, ¿no? O sea, cómo que se ha evaluado y al final especifica con qué datos, cómo se han procesado esos datos. Y en resultados han presentado los porcentajes, ¿no? De los que han obtenido. ¿Bien? Los más específicamente, resumidamente, ¿no? Todos los resultados que han encontrado. Y la conclusión, ¿no? La conclusión o conclusiones también igual. Se dice una cantidad específica, pero en este caso está dividido, si se dan cuenta, por subsecciones, ¿no? Aquí está. No está como un párrafo completo, ¿no? Como lo requiere de repente en otras instituciones. Pero aquí lo estamos resumiendo, la institución, ¿no? Lo permite, o esta revista lo permite, trabajarlo de esta manera, ¿no? Objetivo, material y método, resultados, conclusiones. ¿Bien? Y al final tenemos las palabras claves, que inclusive en muchos de los casos, ¿quiénes van a formar estas palabras claves? Casualmente son nuestras variables de estudio, ¿no? Las principales variables de estudio. La introducción continúa de resumen, ¿no? Pero es la primera sesión del texto propiamente dicho. ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas del INRIT? Esta es la primera parte de ese INRIT, ¿no? La introducción. Aquí se va a dar respuesta a la pregunta ¿por qué se ha hecho esta investigación o por qué se ha hecho este trabajo? En la introducción se va a elaborar con profundidad este tema, siempre y cuando la revista lo precise, ¿no? Así cuando se quiera publicar, ¿no? Entonces debemos tener bastante cuidado. Esta extensión que pueda tener la introducción va a depender de acuerdo a la revista, ¿no? Donde se quiera publicar. Y va a depender también del tema, ¿no? Si bien es cierto de repente que cuando es bastante extenso, cuando realizamos un informe final, ¿no? En este caso, este es un artículo científico, se debe reducir en cuanto a la redacción. Igual esta información tiene que ser de lo general a lo específico, es decir, va desde lo macro a lo micro, aspecto de información de manera global, de manera mundial, de todo lo que, cómo está el problema a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local, ¿no? Evitar hacer en la introducción una amplia revisión del tema. Eso, ¿no?, conlleva con el punto anterior que habíamos visto, ¿no? No es necesario respaldar una afirmación con más de 3 citas. Bien, o sea, es decir, un concepto o algo que estemos afirmando en esta introducción con más de 3 citas, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, 1, 2, ¿no? O 3, 4, o solamente 3, o 3, 4, 5, vamos a poner. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí, en las referencias bibliográficas, ahí vamos a especificar, ¿no? Si es 1, 2, 3, significa que hay 3 autores, ¿no? Si es 1, 2 autores en esta afirmación que se ha realizado dentro de esta introducción.
De preferencia hice citar publicaciones en revistas científicas de los últimos 5 años, ¿no? Que sea una publicaciones o información, ¿no? de 5 años últimos. Es muy importante también esto. Entonces se debe presentar antecedentes que permitan al lector comprender estos resultados del estudio. Además, presentar la justificación por la que se realizó el estudio, con el objetivo también de la investigación. Estos se considera prácticamente que se redacte en 3 párrafos bien escritos, la cual sería lo suficiente, ¿no? Para poder presentar toda esta información en la introducción. Esta sesión de introducción como texto debe ser bastante claro y objetivo. Además, se debe redactar en tiempo presente, ¿no? Tengan mucho cuidado aquí. Todo lo redactado debe estar en tiempo presente. Algo que de repente es diferente, ¿no? Cuando se redacta el resumen tiene que ir en tiempo pasado. Esta sesión de materiales y métodos responden a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. Aquí tiene como principal objetivo describir de manera precisa, de manera minuciosa, ¿no? Cada uno de los detalles, se podría decir, de cómo es que se ha realizado la investigación, pero sin llegar a la exageración, ¿no? Es decir, cuál fue la forma que realizó, cómo fue la forma que se realizó este estudio. Se detalla aquí en los materiales y métodos, ¿no? Que el investigador utilizó al momento de realizar la investigación. En esta sesión, ¿no? Se debe tener una estructura también prácticamente, ¿no? Ver más o menos de manera explicativa, ¿no? Sobre el diseño de investigación, qué diseño de investigación utilizó, cuál fue la población de estudio, la población y la muestra, ¿no? De estudio que utilizó para realizar, ¿no? O para hacer la recogida de la información, qué intervenciones han habido, qué tipo de instrumento ha utilizado, si ha sido validado o no. O sea, bueno, aquí tiene que ser validado, ¿no? Para que pueda ser tomado en cuenta. Bien. Y además explicar, ¿no? Cada uno de los procedimientos e intervenciones que se han tenido presente. Y también el análisis estadístico, ¿no? Se describen las pruebas estadísticas que se han utilizado para analizar estos datos o esta información que se recogió en ese momento, ¿no? Y se explica también algunos programas, ¿no? Estadísticos que se ha utilizado. Más no no se explica aquí las fórmulas de estos análisis estadísticos o las fórmulas por ejemplo, para hallar un tamaño de muestra, ¿no? Aquí en esta parte no se va a introducir los resultados, ojo, pero sí se explica cómo es que se ha obtenido la información, los datos. Toda la redacción de materiales y métodos está redactado en tiempo pasado, ¿no? Como qué es lo que utilizó, ¿no? Qué cosas, por eso dice, responde a la pregunta cómo se ha hecho el estudio, ¿no? Tiempo pasado. Entonces hay que describir con suficiente detalle todos los procedimientos e intervenciones. Y
no necesariamente tiene que ser larga, ¿no? Bastante largo en cantidad, ¿no? O complejo, ¿no? Lo más preciso posible y de todos los materiales que ha utilizado, de los métodos también, o de las técnicas utilizadas, ¿no? Para, como instrumento también. Bien. Para dejar claro esta estructura que deben seguir los métodos, sobre todo en estudios cuantitativos, vamos a mencionar lo siguiente: diseño del estudio, la población y muestra, la intervención, medida de resultados, o sea, este es en cuanto al instrumento que utilizó o las técnicas, ¿no? Instrumento que utilizó, el análisis estadístico y algunas consideraciones éticas que también es importante. Es importante detallar cada una de las partes de la estructura que corresponde a esta sesión de métodos de un artículo científico, ¿no? Empezaremos por el diseño del estudio. Va a haber ciertas condiciones en cuanto a considerar parte de este diseño, ¿no? Según el control de la asignación de sujetos, según el seguimiento, la finalidad que tuvo el estudio o según el inicio del estudio, ¿no? Desde cuando se inició el estudio. Bien, según el control de la asignación de sujetos, este puede ser observacional o experimental. Y cuando consideramos como un observacional, decimos aquí cuando no se introduce una variable extraña y solamente se observa. En cambio, un diseño de tipo experimental, aquí cambia, ¿no? Aquí es cuando se introduce una variable extraña, cuando el investigador manipula alguna de las variables. En este caso vamos a tener una variable que va a estar controlada, que es y otra que es la variable independiente, ¿no? Bien, entonces tenemos observacional o experimental. Según el seguimiento, ¿no? Según el seguimiento tenemos un transversal y un longitudinal, ¿no? En este caso, una investigación de tipo transversal es cuando se estudian las variables o la variable en forma simultánea o en un mismo momento, ¿no? En un determinado momento, en un solo corte de tiempo, se podría decir. Y en el caso de una investigación longitudinal, aquí se estudia una o varias variables a lo largo de todo un periodo de tiempo, ¿no? En varios cortes. Y según la finalidad, podemos decir un descriptivo o un analítico, ¿no? Un descriptivo analítico parecido pues a lo que estamos viendo en observacional o experimental, ¿no? Y según el inicio, ¿no? del estudio, si es a partir de este momento, ¿no? Podemos decir el estudio a partir del momento que se realiza, o sea, se plantea el estudio y a partir de ese momento se recoge la información y tenemos un estudio de tipo prospectivo. Y en cambio, en retrospectivo, el recojo de la información, ¿no? Hacia atrás, es decir, en este momento recojo información de resultados o de estudios que tenemos en una base de datos, por ejemplo, o si recogemos información de las historias clínicas, ¿no? Que son ya reportados anteriormente. Bien, aquí debemos indicar claramente qué diseño metodológico se utilizó. Cuando se menciona la población y la muestra, aquí vamos a describir cuál fue esa población de estudio, en cuanto corresponde a la muestra, o si mi población fue
fue la muestra, también puede ser ese caso, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión que consideramos para elegir esta muestra, cómo se determinó el tamaño de la muestra, pero sin colocar, ojo, como sin colocar la fórmula del tamaño de la muestra, ¿no? Qué tipo de muestreo se utilizó, si fue un muestreo probabilístico o no probabilístico, con todo lo que ya sabemos, ¿no? Si fue un probabilístico, pero si fue de tipo aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerados, ¿no? Y si fue no probabilístico, por conveniencia, intencionado, que creo que bastantes trabajamos sobre esto, por casos consecutivos, por cuota, por bola de nieve. Entonces, debemos considerar esta parte también dentro de cuando hablamos de la muestra y tipo de muestreo. Entonces aquí vamos a decir, ¿no?, cómo es que se seleccionó. Cuando decimos cómo se seleccionó su muestra, estamos hablando del muestreo, ¿no? Seguimos en la parte de intervención que corresponde a métodos. Y intervención es describir con mayor detalle la intervención del estudio y todo el proceso que se tuvo para la recolección de la información. Se describen todas las técnicas que se han empleado, aquellos quizás algunos tratamientos farmacológicos o algunos instrumentos que se ha utilizado o algunos aparatos, ¿no? Toda la tecnología que se ha empleado para la recolección de la información. Además, hay que considerar aquí también algunos aspectos o consideraciones éticas, ¿no? Continuando con la intervención, también tenemos ciertas medidas de resultados. Aquí se va a responder a estas preguntas, como qué resultados se decidió medir cuando se diseñó el estudio, o qué se empleó, ¿no?, como herramienta validada para poder medir, o qué pasos se siguió para reducir el sesgo en el registro de los resultados, ¿no?, para ver la validación de repente de los de estas herramientas, ¿no?, que se ha utilizado. Y concluyendo con esta sesión de material y métodos, tenemos el análisis estadístico. Es decir, va a responder a las preguntas: ¿qué métodos estadísticos se utilizó para analizar los datos, ¿no? Se deben describir aquí todas las pruebas estadísticas o las técnicas estadísticas que se empleó para analizar esta información. Se especifica también aquí los programas estadísticos y la versión que se utilizó, ¿no? Se debe explicar con bastante detalle para definir, ¿no?, si es que en realidad corresponde, ¿no?, al tipo de diseño de investigación. No es muy preciso explicar, ¿no?, al detalle. Y la mayor parte, ojo, de este apartado o de esta sesión debe escribirse en tiempo pasado. A continuación vamos a ver qué tipo de análisis estadístico, ¿no?, como manera de repaso solamente. Ya lo hemos visto en otras sesiones. Es muy importante explicar el tipo de análisis estadístico, ¿no? Va a depender también del tipo de variables que se ha utilizado, ¿no?, el tipo de variables de estudio que hemos tenido presente para realizar la investigación. Hablamos de un análisis univariado, hablamos de un análisis multivariado, ¿no? Dentro del análisis univariado, donde se utiliza, bueno, univariado, una sola variable de estudio,
cuando tenemos, por ejemplo, si esta variable es variable cualitativa o variable cuantitativa, hay diversos análisis estadísticos que podemos realizar. Tenemos la distribución de frecuencias, proporciones, razones y tasas cuando tenemos una variable cualitativa. Y cuando tenemos variables cuantitativas, podemos aplicar lo que es una medida de tendencia central, ¿no? Conociendo la media, la mediana, la moda, medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar, medidas de localización. También podemos hacer aquí, ¿no? Los cuartiles, los deciles, los percentiles, etc. Así como tenemos un análisis univariado, una sola variable, multivariado, varias variables, pero también podemos realizar un análisis bivariado, en la cual se va a comparar dos variables. Estas variables va a depender, de acuerdo a estas variables vamos a tener, vamos a compararlas, pero de acuerdo, bueno, si son cuantitativas con una distribución normal o si son cualitativas sin distribución normal, o vemos que son cualitativas, etcétera, ¿no? Entonces, de estas si son de acuerdo a este tipo de variables, el cruce de ellas o la asociación o la comparación de ellas, vamos a necesitar de una prueba específica, ¿no? Las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas, y eso hay que tener cuidado, ¿no? Comparación de medias de dos grupos independientes, comparación de medias, por ejemplo, de dos grupos pareados, de medias de tres o más grupos, comparación de variables cualitativas, asociación entre dos variables cuantitativas, ¿no? Y de eso va a depender una prueba paramétrica si vamos a utilizar o pruebas no paramétricas. Tenemos el caso de T-Students, ANOVA, McWhitney, Wilkinson, el Chi cuadrado, la prueba exacta de Fisher, ¿no? Todas estas pruebas en las cuales me va a ayudar para poder ver este tipo de análisis. En un análisis multivariado, tenemos aquí variables dependientes y si estas son variables independientes, ¿no? O sea, de variables dependientes e independientes, ya sabemos, ¿no? Una variable dependiente en la que voy a medir el efecto y variable independiente que voy a medir la causa, ¿no? Causa-efecto. Bien, ahora si esta variable dependiente puede ser cuantitativa o cualitativa, o si esta variable independiente es cuantitativa o cualitativa, ¿no? Va a depender del cruce de las dos, ¿no? La sucesión de estas variables, ¿no? Si es una variable dependiente, y como vemos a las variables independientes, ¿no? Porque dice análisis multivariado. De acuerdo a esto también hay ciertos modelos, el modelo de regresión lineal, ¿no? Regresión logística, el coeficiente estandarizados o de ratio, etc., ¿no? En cuanto a las consideraciones éticas, aquí se debe especificar todos los fundamentos éticos que se tuvo en cuenta al realizar el estudio de investigación. En el caso, por ejemplo, de experimentos con humanos, sobre todo, ¿no? Entonces, no es aquí colocar la hoja, ¿no? De consentimiento informado o asentimiento informado, sino mencionar cómo fue el proceso, ¿no? Que se tuvo en cuenta para poder ver sobre estas consideraciones éticas. Además, algunas revistas tienen como requisito la presentación de la aprobación del Comité de Ética de Investigación de las instituciones, ¿no? De todas las instituciones o países que estuvieron involucrados en la realización de este estudio, ¿no? De este estudio experimental.
Entonces aquí es muy importante tener presente esto y tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para las investigaciones médicas en seres humanos, los principios éticos, ¿no? Los 7 principios éticos de la Declaración de Helsinki, ¿no? Bien.